Nos acompaña Gabriel de la Coste, es politólogo, docente, periodista en Brecha. Un gustazo recibirte, Gabriel, ¿cómo andás? Muchas gracias a ustedes. Bueno, sos coautor del libro Uruguay en el siglo incierto, planteando un conjunto de escenarios futuros en función de lo que se está viviendo y haciendo actualmente. Me interesa un poco hablar de la mirada del libro sobre la mirada del presente con una mirada también en el futuro, un poco por dónde va esa observación crítica que se hace. Crítica en el sentido analítico, ¿no? Una mirada, sí. Con mirada crítica. Sí, es un libro que se compone de 3 capítulos, de 3 artículos. Yo soy el autor de uno de ellos. Y que bueno, lo que trata de hacer es bueno, en un contexto en el que están pasando muchas cosas muy rápido, uh-huh, en muchas áreas, y que al mismo tiempo muchas veces el debate político e incluso académico, intelectual, le cuesta hacerse cargo de la magnitud de algunas de esas cosas. Decir, bueno, hagamos el esfuerzo de diferentes maneras en este juego entre el presente y el futuro, tratar de ordenar un poco el panorama y decir, bueno, si uno mira grandes tendencias del presente, tanto a nivel internacional como nacional, y las proyecta hacia el futuro, ¿qué es posible imaginar? ¿En qué abanico de posibilidades estamos navegando? Y qué capacidades de acción se pueden proyectar ahí. El capítulo de Rodrigo y el de Amparo están más centrados en Uruguay, el mío tiene más una escala mundial. Y bueno, y un poco lo que se propone el mío es decir, bueno, tenemos estas grandes tendencias de revolución o disrupción tecnológica, sobre todo inteligencia artificial y robotización, pero no solo. Tenemos un relevo geopolítico con el ascenso de Asia y en particular de China en relación a Occidente. Tenemos una crisis ambiental mundial que incluye, pero no solo, el cambio climático. Y tenemos una crisis, pero al mismo tiempo una gran capacidad de inercia y de recomposición de la institucionalidad liberal global y del mercado mundial. Entonces, estas crisis presentan tendencias que algunas son contradictorias entre sí, o sea que se impone una o la otra, pero que al mismo tiempo se realimentan y que de algún modo todos estamos adentro de esta situación y que es importante como que ese futuro que muchas veces se nos presenta, o el presente también, como una gran confusión, como una gran angustia, bueno, empezar a ver cómo transformamos un problema grande en muchos problemas chicos, ¿no? ¿Y hay etiquetas para poder hablar de todo lo que queda entreverado en esa dimensión un poco más internacional, una mirada más geopolítica? ¿Qué valor le ves vos a las etiquetas para hablar de orientaciones políticas y preferencias en ese sentido? Sí, hay, por supuesto, y yo creo que es muy importante porque las personas no se agrupan arbitrariamente. Uno puede pensar, por ejemplo, si uno ve quiénes están pensando el futuro en el mundo, ¿no? Bueno, hay un sector, ¿no?, en California, en Silicon Valley, que tiene una idea muy clara de cómo tiene que ser. Y uno lee sus intelectuales, verdaderamente es espeluznante, ¿no? El tipo de tecnofuturismo aceleracionista, poshumanista que se están planteando de una forma muy directa que es necesario un nuevo contrato social, que las instituciones que conocemos no van a ser más relevantes, que va a haber cambios al mercado laboral tan grandes que va a haber desempleo masivo y por lo tanto eso implica una reforma de instituciones económicas. Ellos están planificando todo esto, ¿no? Y tienen sus intelectuales, que son intelectuales además altamente autoritarios, ¿no? Son parte del armado de la extrema derecha estadounidense que están en torno a Donald Trump, ¿no? Después si uno mira, en los sectores más críticos de la ciencia ambiental y de la intelectualidad que piensa los temas ambientales, hay como toda una discusión en torno al colapsismo, ¿no? Tenemos por un lado el aceleracionismo, que es esto que decía recién, después tenemos a los colapsistas, que es, bueno, sí, el cambio climático, la degradación de la biosfera y una serie de umbrales planetarios que se están traspasando por los impactos ambientales de la acción humana, se traspasan. Bueno, es de esperar que en este siglo vivamos una degradación sustantiva de la calidad de vida del conjunto de la humanidad, como mínimo, ¿no? Y después tenemos, por ejemplo, todas las discusiones, hablando de estas tendencias,
sobre el multipolarismo, ¿no? Los multipolaristas vienen a ser aquellos que dicen que a la salida del unipolarismo, de la globalización unipolar centrada en Estados Unidos, vamos hacia un nuevo régimen internacional en el cual tenemos potencias, tenemos áreas de influencia, tenemos grandes países ejerciendo plenamente su soberanía, tenemos más guerras, tenemos sistemas de alianzas. Entonces, por ejemplo, acá ya tenemos tres, ¿no? Aceleracionistas, multipolaristas, colapsistas, posiciones que a veces pueden parecer marginales en el sentido que no las escuchamos en la discusión política de todos los días, pero que a nivel de élite están planteadas y que cada una de ellas tiene dentro su izquierda y su derecha. Esta discusión no es exactamente la discusión de la izquierda y la derecha, aunque hay aceleracionistas de izquierda y de derecha, colapsistas de izquierda y de derecha, hay multipolaristas de izquierda y de derecha, ¿no? Y en el medio de eso, Uruguay, ¿no? Ese es el mundo en el que con esa mirada está inserto nuestro país. Como politólogo te lo pregunto también, ¿cómo ves a Uruguay en medio de esos escenarios? Bueno, que nos tocan desde diferentes lados, obviamente, ¿no? Sí, lo primero que hay que entender es que Uruguay es un país muy chiquito y que eso hace que esté siempre muy expuesto a este tipo de movimientos, ¿no? Si uno piensa las grandes tendencias de América Latina y del mundo, Uruguay siempre fue parte de ellas, nunca fue una isla. Tuvo sustitución de importaciones en los 50, movimientos revolucionarios en los 60, dictadura en los 70, democratización en los 80, neoliberalismo en los 90, boom de commodities y progresismo en los 2000 y así. Igual que toda América Latina y siguiendo por razones que tienen mucho que ver con el mercado mundial. Entonces, lo primero es esperar que lo que sea que pase en el mundo debería, tarde o temprano, de forma mediada, particular, pasar acá. Segundo, que ser un país chico no quiere decir que no seamos responsables de lo que pasa en nuestra medida, ¿no? Porque el problema de la escala es muy engañoso en el sentido que en cualquier lugar del mundo que uno esté puede elegir una escala chica de la que forma parte. Uno podría decir, estoy en un barrio de Nueva York, ¿a quién le importa lo que haga este barrio? Y así. Entonces, bueno, por ejemplo, con el cambio climático, que Uruguay emite un porcentaje bajo de las emisiones del mundo, bastante menos del 1%, menos del 0,1% de hecho, no quiere decir que no tenga que ser parte del esfuerzo para bajarlos. Porque todos pueden pensar así, si querés. Y finalmente yo creo que hay una dimensión defensiva de todo esto, ¿no? Un mundo turbulento como el que estamos viviendo es un mundo que requiere de no ser tan unilateral en cuáles son las cosas que optimizamos o que maximizamos y en construir capacidades mucho más anchas para enfrentar shocks. Doy dos ejemplos. Uh-huh. Cuando vino la pandemia, en 2020, en todo el mundo, había un problema con las camas de los hospitales, cantidad de camas. Eso era porque la pandemia fue enorme, pero también era porque en muchos lugares del mundo se habían recortado camas por décadas porque era un problema de eficiencia y de capacidad ociosa que no era necesario. El problema es que esa capacidad ociosa estaba para el día que fuera necesario, ¿no? Entonces uno se pregunta hoy, por la crisis por la guerra de Estados Unidos e Israel en Irán, cierre el estrecho de Hormuz, ahí está habiendo una crisis en el precio del petróleo y de los fertilizantes. Bueno, Uruguay está preparado para un pico de los precios de los fertilizantes y del combustible en el corto o mediano plazo. Son preguntas que hay que hacerse porque a veces uno dice Uruguay necesita inversión, Uruguay necesita competitividad, todo el tiempo estamos discutiendo de eso, pero raramente estamos discutiendo de esto otro, ¿no? Sí, y también eso repercute en quizás parte de los argumentos que se esgrimen desde el Poder Ejecutivo, desde el gobierno, de la lectura de la gestión. Por ejemplo, voy a las encuestas, tomando las últimas encuestas, se presentan argumentos que, bueno, también estamos atravesando una crisis internacional en distintos aspectos que golpea a nuestro país, en estos ejemplos que vos mencionabas. ¿Vos qué mirada tenés sobre eso? ¿Realmente es lo que el uruguayo valora al momento de decir apruebo una gestión, no apruebo una gestión? Voy un poquito para atrás y te respondo. Yo creo que el problema cuando uno piensa en estos temas tan grandes es que tiene que lograr pensar a la altura de esos problemas, ¿no? En el nivel, uno tiene que pensar, por ejemplo, cuando en los 90 se hicieron las grandes reformas neoliberales en todo el mundo por los cambios que estaban sucediendo en el mercado mundial. Se estuvo 20 años discutiendo esas reformas. Cuando en los años 50, desde el 900 hasta los 50, se creó todo el rol industrial del Estado, las regulaciones.
Bueno, fueron muchos años de discusión de reformas que eran muy ambiciosas, ¿no? El progresismo algo parecido, más corto, pero parecido. Hoy no tenemos una agenda que esté mirando al mundo, que esté mirando nuestras capacidades y diciendo qué instituciones nuevas y qué nuevas capacidades tenemos que crear. Y para mí, para este tipo de problemas, sería necesaria una discusión muy ambiciosa sobre qué capacidades de planificación, de control son necesarias para un mundo tan incierto. ¿A qué voy con esto en relación a tu pregunta? Que Uruguay está desde 2014-15 para acá en un ciclo económico estancado. No catastrófico, no como Argentina, pero con crecimiento bajo y con dificultades para mantenerlo. Si uno piensa en las últimas 2 elecciones, los oficialismos perdieron. Eso es un síntoma de un país que no está en una trayectoria favorable, y me parece que lo que estamos viendo es la continuidad de eso. No estamos en un superciclo como el ciclo progresista, estamos en otra situación, y me parece que cuando la gente desaprueba está viendo algo muy sencillo que no requiere análisis muy complejos, que es que no se están resolviendo los problemas. Por supuesto que después hay una discusión política sobre por qué. Uno podría decir es por la situación internacional, sin duda, la situación internacional es pésima en muchos sentidos. No en todos. El precio de la carne está alto, hay 2 o 3 cosas que no son tan malas, pero hay muchos que son muy, muy malos. Pero bueno, también yo creo que sería razonable discutir con las posiciones generales del gobierno en torno a su, digámoslo así, a su falta de ambición y de construcción de capacidades reales para resolver los problemas que en el país se ven a simple vista. Y bueno, eso la gente lo ve. Gabriel de la Coste, te agradezco muchísimo estos minutos en el informativo. Por favor. Y la seguimos en otro momento seguramente. Muchísimas gracias. Gracias a ti.